el otro lado del tema del proyecto de reactivación económica. Vamos a saludar con el analista Abelardo Pachano. Muy buenos días, economista, y bienvenido Janet, buen día. a nuestro programa. Y digo el otro lado porque usted tiene muchas críticas y luego de haber también escuchado al ministro que estuvo presente aquí. Bueno, yo le planteaba al ministro que si tiene un proyecto en donde el 50% del mismo va a ser reformado dentro de la Asamblea Nacional y no hay una sola miembro del sistema económico ecuatoriano que lo vea con buenos ojos, pues eso ya se plantea como un fracaso. Él dice que no, que el problema es que afecta a determinados sectores que no quieren contribuir más para, digamos, para reactivar, para dinamizar esa economía. ¿Cuál es su visión? A ver, en un momento de recesión o con una economía estancada, lo absolutamente inadecuado es cargarle más tributos a la economía, porque lo que hace es profundizar el proceso. Aquí no se trata de aliviar la carga tributaria a nadie, que todos contribuyamos en la medida de lo que nos ha correspondido. A mí me parece que es absolutamente justo, es solidario, es necesario. Pero en este momento subir cargas tributarias porque se trata de empresas grandes o empresas medianas o porque necesita el fisco es antitécnico, totalmente contrario al proceso de reactivación que estamos buscando. Por eso es que la denominación de proyecto de reactivación económica choca contra esta decisión. A las empresas que reinvierten les quitan el beneficio de la reducción del 10% en el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué le está diciendo el gobierno? No reinviertan, distribúyanse las utilidades. ¿Eso qué significa? Menos posibilidad de generar proyectos y de contratar gente, de emplear más. Pero lo que dicen es que la medida, por ejemplo, del impuesto a la renta beneficia directamente a los pequeños y medianos empresarios que dicen generan el 70% del trabajo en el país. Entonces estarían, según esa visión, beneficiando a la mayoría y golpeando a una minoría. Los números que trae el proyecto son altamente cuestionables. Entre los considerandos del proyecto dice que las pequeñas empresas tienen una ocupación de 4,5 millones de ecuatorianos. Cuando uno ve las estadísticas, en todo el Ecuador hay solo 3,300,000 ecuatorianos que tienen empleo adecuado. Si la cifra que dice el gobierno es correcta, quiere decir que en las pymes, en las pequeñas empresas, hay informalidad económica. Si hay informalidad económica, quiere decir que no pagan impuestos. Usted le reduce impuestos a quienes no pagan impuestos. No cuadran los supuestos en los que están trabajando en el proyecto, no cuadran. Falta transparencia en las cifras ahí, porque trabajan con cifras que consistencia en las cifras. Igual lo que le pregunté hace un momento, ¿no? ¿De dónde saca que el 1% de ecuatorianos que mueven dinero en la banca privada, solamente el 1% mueve más de $5,000 al mes? ¿Cómo calcula ese 1%? A ver, usemos las cifras del ministro. 99% de las transacciones o de las cuentas no llegan a al retiro de $5,000, solo el 1%. Por el 1% estamos creando un mecanismo de sanción al uso del dinero, que el billete tiene poder liberatorio. Le estamos poniendo un impuesto al billete, a la tenencia de billetes, creando una percepción y transmitiendo una imagen de que no tenemos billetes dólares, que puede ocasionar un cambio en la conducta de los ecuatorianos, porque es evidente que cuando uno está tratando la demanda de dinero y uno le pone un costo a las transacciones, va a haber un cambio en la conducta de los ecuatorianos. Entonces, por el 1% generamos un problema enorme. Además, el día sábado en el diario El Comercio, el Banco Central publicó que el costo de las importaciones de billetes era $12 millones. Janet, por Dios, $12 millones en un presupuesto nacional de $33,000 millones. No merece una decisión tan peligrosa, tan poco adecuada y recomendada como la de entrar a imponer tributos al uso del billete. Claro, pero entonces ahí se entiende que es solamente un pretexto, digamos una justificación a medidas que son netamente recaudatorias. Pero peligrosísimo, porque en el campo monetario es en donde más cuidado hay que tener. El campo monetario es realmente un cristal al que uno le da un golpe inadecuado y se rompe. Entonces, en ese sentido, toda la propuesta monetaria de obligar a la gente a que entre a un sistema electrónico, de que todas las transacciones de más de $1,000 se paguen a través de medios electrónicos, de que se conecten todos los bancos y las financieras y de que estén supervisados por el Banco Central, cuando el Banco Central está usando las reservas para financiar el déficit fiscal. Es exactamente lo mismo
que veníamos nosotros mencionando como amenaza cuando se ponía al dinero electrónico como el instrumento monopólico del Banco Central del Ecuador. Lo están haciendo de otra manera. Y ahí hay una discrepancia técnica con el punto de vista del ministro. El ministro dice que no hay cómo tener ahí como alcancía la plata en las reservas internacionales. Pero, perdón, el Banco Central no es un banco comercial, ni tampoco representa solo los intereses del gobierno. El Banco Central representa los intereses del país, de la comunidad. Y no puede ser el gobierno el que se lleve los recursos que le pertenecen a la comunidad. Pero él citó al Banco Estatal de Panamá, el Banco Nacional de Panamá, diciendo que hace exactamente lo mismo, es decir, que no usa el dinero para preservarlo o para cuidarlo y normarlo, sino para prestarlo, o sea, para usarlo, que funciona como un banco privado. Sí, pero ¿Es así? Sí, pero ahí el tema es diferente, porque no hay un encaje bancario y los bancos tienen que cuidar la liquidez en sus propias bóvedas o en las inversiones que realizan, y la liquidez mínima en Panamá es del 30%. Aquí el encaje es el 5%. Y las obligaciones de liquidez están determinadas por una serie de normas confusas de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria. Pero si nosotros queremos precautelar la estabilidad del sistema, yo he propuesto una cosa: dividámosle al Banco Central en dos grandes instituciones. Todo lo que sea gobierno e instituciones públicas, que lo lleven y que lo usen los recursos como quieran. Pero lo del sector privado y lo del sistema financiero, que lo dejen aparte, que no lo toquen. Porque cuando tengamos una crisis de liquidez, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Qué le va a decir el Banco Central al sistema? Ah, no, tráiganse los dólares que ustedes tienen en el exterior porque los míos están en bonos del Estado. Me parece a mí que eso es absolutamente inconveniente. Entonces dividámoslo en dos partes. Le hagamos el Banco Central, sin que tenga nada que ver con el gobierno, que el gobierno busque sus cartas de crédito, que el gobierno se busque sus garantías, que el gobierno maneje los fondos de las instituciones públicas, y allá sabrán cómo se maneja. Pero que lo que le corresponde al público, lo que le corresponde al sistema financiero, que quede aparte, y que esas reservas que están ahí no se las toque, porque eso es la seguridad que tenemos los ecuatorianos, de que en un momento en donde se produzca un imprevisto, sabemos a dónde recurrir para poder cubrir esas necesidades. Hoy no tenemos eso. La dolarización nació precisamente con el principio de que el Banco Central es el custodio. Es el custodio. Y las funciones del Banco Central, sí, no puede emitir, por supuesto que no puede emitir, pero tampoco puede hacer las operaciones de un banco comercial. Está generando, y ahí hay una gran confusión técnica, entre emitir y multiplicar dinero. Los bancos privados, claro que multiplican dinero, pero ¿por qué esa es su función? El Banco Central no tiene esa función. Él no tiene que multiplicar. Claro, pero quieren tener esa función. ¿Y lo tiene, pero ¿por qué lo tienen, Janet? Porque hay un déficit fiscal, ¿no es cierto? Y ahora en la reforma están introduciendo una modificación al Código Monetario para legalizar lo que hicieron al entregarle en dación en pago acciones de la corporación financiera. Exacto. Del banco, ahora se llama Ban Ecuador, antes era el Banco de Fomento, al Banco Central del Ecuador. Entonces el Banco Central se está convirtiendo en la caja chica del presupuesto del Estado, y eso no debe ser. Claro, quieren formalizarlo, lo que quiere decir que todo lo que le pueden... había 5.500 millones hasta que se fue el gobierno anterior prestados del Banco Central al gobierno nacional. Esos 5.000 millones creo que han pagado 500 o 1.000 millones, no sé exactamente a cuánto habrán llegado, pero hay un saldo todavía que podrían querer pagarlo en papeles. Pero solo para que vea dos números, Janet. El total de pasivos del Banco Central. El Banco Central tiene en depósitos recibidos de bancos, de financieras, de cooperativas y de instituciones públicas 12.000 millones. Y tiene 4.500 en reservas. ¿Le faltan cuánto? ¿6.500 millones? ¿7.500 millones? Eso es lo que han usado. Eso es lo que han usado. Eso es lo que le deben al Banco Central, la corporación financiera, Ban Ecuador, unas cooperativas, un sistema de solidario, le debe el gobierno y todo. Entonces, Janet, lo que hicieron es, como no encontraban financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal, acudieron llamemos a esta bolsita, y ya se habían acabado los fondos petroleros, ahora había que acabarse con las reservas, y nació esta teoría de que no tenemos aquí una alcancía. En la dolarización, al no haber una institución que emita,
el cuidado de la liquidez es mucho más importante de lo que es en un sistema monetario propio. Porque en un sistema monetario propio, si nos falta recursos, emitimos. Aquí no vamos a poder hacer eso. De tal manera que, Janet, yo lamentablemente creo que el proyecto no va en la dirección que buscamos todos. ¿Qué debieron haber propuesto para poder reactivar la economía? O sea, ¿qué medidas esperaban concretas para reactivar la economía? Ellos decían que iban a poner incentivos a la inversión. Yo no le veo. Por ejemplo, el presidente dijo que van a permitir que las inversiones en el cambio de la matriz productiva sí pueda tener la deducción del 10% por inversión. Pero eso son grandes empresas, no son microempresas, son grandes empresas. Entonces, ¿por qué a unas grandes empresas sí les trata y a otras grandes empresas no les trata? La discriminación es odiosa. La política de tributación progresiva depende en la renta de las personas, no de las empresas. A todas las empresas hay que tratarles igual. Si a alguien hay que darle un incentivo, hay que darle un incentivo, pero sin ocasionar un daño a las demás. El 75% de la producción nacional está en las grandes y medianas empresas. Está afectando al 75%. Si esto es que no demandan mano de obra en la cantidad que demandan las pymes, eso es absolutamente cierto. Pero ¿por qué tengo que castigar a unos para sostener a otros? De eso no se trata. El que tiene que sacrificarse es el Estado. Y el Estado tiene que entrar en un programa de austeridad. Y ahí solo para citar ejemplos. Nosotros seguimos siendo contribuyentes de Telesur. En las tigricias nuestras le seguimos financiando a ese canal de televisión. Claro, hay muchos recortes que debieron haberse hecho y no se han hecho. Ese es un ejemplo de que en la austeridad tenemos un trabajo largo por hacer. Porque el tamaño del Estado, en el nivel en el que está actualmente, es incompatible con la capacidad de crecimiento de la economía, Janet. Perfecto. Economista, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.